saber, por favor, si es que se puede ver en la pantalla. Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. El día de hoy, muchachos, vamos a hablar sobre hipótesis, las variables y su operacionalización. A ver, ¿qué cosa es la hipótesis? Bueno, la hipótesis es una posible respuesta a nuestras preguntas o a nuestras preguntas de investigación. Acordémonos que la pregunta de investigación está dividido en dos, en preguntas o problemas principales o generales y preguntas o problemas específicos. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos tipos de hipótesis hay? Existen 4 tipos de hipótesis. Tenemos la hipótesis de investigación, las hipótesis nulas, las hipótesis alternativas y las hipótesis estadísticas. A ver, un ratito. Ahora sí. A ver, las hipótesis de investigación. ¿Qué cosas son las hipótesis de investigación? Bueno, es la respuesta afirmativa o la más positiva que puede existir para nuestra pregunta de investigación. La hipótesis nula es la contraria, es nuestra respuesta más negativa o la negación de nuestra respuesta. Las hipótesis alternativas son aquellas que se encuentran en situaciones intermedias entre la hipótesis de investigación y las hipótesis nulas. Y las hipótesis estadísticas es la transformación de las 3 anteriores, pero en símbolos estadísticos. Normalmente en ciencias biomédicas y en ciencias de la salud, como es en el caso de odontología, no se utilizan las hipótesis estadísticas, ¿ok? Pero las 3 anteriores, o sea, es decir, las hipótesis de investigación, las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas, sí se utilizan. Ahí está. Ahora, vayamos a ver qué cosa es una variable. Bueno, una variable es algo abstracto, ¿ok? Es algo que no existe, pero que adquiere diferentes valores. Y esos valores van a referir a una cualidad, a una propiedad o a una característica de una persona o de una cosa que se va a estudiar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se clasifican las variables? Las variables se clasifican según su relación de dependencia, según su naturaleza y según su valor de medición o también llamada escala de medición. Vayamos a ver cada una de ellas, según su relación de dependencia o según la posición en la hipótesis. Se pueden dividir en 3. Tenemos variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. A ver, vamos a ver cada una de estas 3. ¿Qué cosa es la variable independiente? Es la que explica, condiciona o determina un cambio en la variable dependiente. Es también llamada como la variable causal o experimental. ¿Ok? Y sirve para describir o medir los factores que se supone que son la causa o influyen en el problema. La variable dependiente es el fenómeno o situación explicada. Es también llamada variable de efecto o variable de acción condicionada. ¿Ok? Y la variable interviniente es aquella que se interpone entre la variable independiente y la variable dependiente. Es la que nos dice que si no se llega a controlar de alguna manera en el estudio, va a distorsionar los resultados de la investigación. ¿Ok? Y puede intensificar o debilitar la relación entre el problema y la posible causa. Muchachos, aquí tenemos que hacer un pequeño alto. ¿Por qué? A ver, por lógica, variable independiente, también llamada variable causal o experimental. Miren, causal o experimental.
Y la dependiente es también llamada la variable de efecto. Causa, efecto. Causa, efecto. ¿Eso qué significa? Que este tipo de variables solamente aparecen cuando se quiere demostrar una asociación o una relación de causa-efecto. Solamente en los estudios que quieren ver eso, una causa bajo un efecto, ¿ok? Es allí, en esos estudios, en donde aparecen esta clasificación de variables. Doctor, ¿qué me está queriendo decir? Que existen otros estudios en los cuales no hay o no existe una disposición de buscar una causa y un efecto. Así es, existen estudios que no buscan ni la causa ni el efecto de un fenómeno, no buscan nada de eso. Existen estudios de ese tipo, ¿ok? Entonces, en ese tipo de estudios no hay variable independiente y variable dependiente. ¿Por qué? Porque no están buscando una causa ni tampoco están buscando un efecto. No están buscando esa relación causal. No lo están buscando. ¿Ok? Así que importante. ¿Ya? Ahora, la variable según su naturaleza, ¿cómo se pueden identificar? ¿Cómo se pueden clasificar? Perdón. Como variable cuantitativa y variable cualitativa. Las cualitativas son aquellas que no se pueden medir en números y normalmente expresan una cualidad. Las variables cuantitativas son las que sí se expresan en números, ¿ok? Y pueden ser continuas o discontinuas. Las continuas cuando presenta un número incontable de valores y la discreta, continuas y discretas, perdón, continuas y discretas. Las continuas es cuando presentan un número incontable de valores y la discreta cuando presentan un número contable de valores. Es decir, las variables continuas pueden tomar números infinitos. Las variables discretas no, toman un número finito de valores. ¿Ok? Tiene un inicio y tiene un fin. Ahora, según su valor de medición o según su escala de medición, se pueden dividir en nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Aquí existe un truco. Las variables cualitativas solamente pueden ser nominales o ordinales, mientras que las variables cuantitativas solamente pueden ser de intervalo o de razón. La variable nominal es aquella que no tiene ninguna categoría, ninguna jerarquía, ninguna clasificación o ninguna ubicación. No existen ni jerarquías ni categorías en las variables nominales. En cambio, las variables ordinales sí buscan una clasificación, una categorización, una jerarquización, sí lo buscan. Las variables de intervalo son números, pero como su propio nombre lo dice, se ordenan o se clasifican por intervalos y estos intervalos tienen que ser continuos entre cada presentación de, digámoslo así, de cantidades, ¿ok? Es decir, si yo pongo un número y digo de entre 10 y 20, ¿cuántos intervalos hay? Hay 11 intervalos. Entonces yo diré de 21 a, no sé, a 31, por ejemplo, podría decir así, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí existen 11 intervalos. ¿Se dan cuenta? Todos los intervalos entre cada presentación de números tienen que ser los mismos. Esa es la condición para que una variable cuantitativa sea de intervalos. Y la variable de razón es porque poseen el cero absoluto. ¿Ok? Poseen el cero absoluto. Ahora, ¿qué parámetros se utilizan para hacer, por ejemplo, una operacionalización de variables? Bueno,
La operacionalización de variables, muchachos, va a diferir mucho entre los cuadros que presenten entre institución e institución, entre institución educativa y otra institución educativa, o entre una institución educativa a una organización internacional o asociación internacional. Va a variar, pero normalmente todos los cuadros o todas las formas de operacionalizar una variable tienen estos términos que les voy a presentar. Primero es la denominación, es decir, qué nombre se le va a dar a la variable. El tipo de variable. Este tipo de variable aquí está supeditado al tipo de variable según su relación de dependencia. ¿Ok? Cuando se dice naturaleza, es el tipo de variable según su naturaleza, como lo hemos visto anteriormente. Ajá. Después viene la medición, es decir, el tipo de variable según su escala de medición. El indicador, parámetro en el que se basa la medición. La unidad de medida va a ser de acuerdo al indicador. El instrumento, mediante qué instrumento se va a recolectar la información. Y la dimensión, que es la parte más global o la parte más grande que puede tener la variable. Por ejemplo, tenemos dimensiones de tipo clínico, social, geográfico, biológico, demográfico, diagnóstico, etc. Y por supuesto, al final tenemos las definiciones operacionales, ¿ok? Y las definiciones conceptuales. Vamos a ver algunos ejemplos según estos parámetros. Vamos a imaginar que estamos en estudios en donde se busca una relación de causa-efecto, que son en las mejores, en donde se puede ver cada uno de estos parámetros que les he mencionado anteriormente. Pero acuérdense, muchachos, son ejemplos basados en una suposición de un estudio que busca una causa y un efecto. ¿Ok? A ver, primero vayamos por una variable muy conocida, la edad. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a denominar? Como edad. El tipo de variable según su relación de dependencia. Acuérdense, estamos en una relación causa-efecto independiente. Naturaleza, cuantitativo. Medición, de razón. El indicador, la fecha de nacimiento de cada persona. La unidad de medida, los años. El instrumento va a ser una ficha de datos. La dimensión es biológica. Y miren la definición operacional. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Ok? Y la definición conceptual es el tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales. A ver, normalmente en la mayoría de las instituciones combinan indicador con unidad de medida. No lo tienen por separado, ¿ok? Lo combinan. Y en algunas otras instituciones combinan indicador, unidad de medida con definición operacional. Tanto es así que normalmente el indicador es lo mismo que la definición operacional. ¿Ok? Así que no se tienen que confundir por ahí. ¿Ok? En algunas instituciones, por ejemplo, en lugar de decir naturaleza, dicen tipo. ¿Ok? Y en algunas, en lugar de decir medición, dicen escala de medición o valor de medición. ¿Ok? Por si acaso no se vayan a confundir con ello. Y instrumento, en algunas instituciones sí lo toman y en otras no lo toman. ¿Ok? Por si acaso. Y en algunas instituciones, las definiciones operacionales con las conceptuales están apartadas o están en un acápite diferente al famoso cuadro de operacionalización de variables. A ver, vamos a ver, como les mencioné en un inicio, todo va a depender de, bueno, de la estructura que le da la institución o la organización en la cual se va a realizar la investigación. Otra variable, por ejemplo, el sexo. Denominación, sexo, el tipo, independiente. Naturaleza, cualitativa, el sexo no se puede expresar en números. La medición, nominal,
porque no está siguiendo un orden. El sexo no sigue un orden. ¿Ok? Indicador, identidad sexual. Unidad de medida, se va a medir por porcentajes. ¿Cuántos? O sea, según el sexo, ¿cuánto hay en porcentaje? El instrumento, una ficha de datos, la dimensión es biológica, la definición operacional, masculino y femenino, y la definición conceptual, condición orgánica, masculino-femenina de los animales y las plantas.